que básicamente estamos hablando de este texto, ¿no? Entonces, había cosas, hoy tenemos elementos tecnológicos que a veces nos enloquecen, paréntesis, entre paréntesis, elementos tecnológicos que suponen de pronto el ejercicio de otros derechos. Digo, a ver, si existe en general y está prevista la posibilidad, perdón, la libertad de expresión, la posibilidad de, ¿cómo se llama? Inviolabilidad del secreto del correo, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando esto se escribió, el correo era una cosa que uno escribía en un papel, lo metía en un sobre y lo despachaba por la oficina de la Dirección Nacional de Correos. Hoy es mucho más complicado el tema, porque hoy uno puede decir, a ver, el mismo derecho que yo tenía a escribir una carta escrita, estoy viendo por acá en algún lado, debo tener el aparato del aire acondicionado, acá, del aire acondicionado porque hace calor, después empieza el frío, ¿no? Pero no, decía, del mismo modo que tengo el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia escrita, aquella que usábamos desde tiempo inmemorial, hoy por hoy hay otro tipo de correspondencia. Y si alguien, yo qué sé, me hackea, por ejemplo, mi computadora y se mete en lo que yo escribo y accede a lo que yo escribo, bueno, ahí parecería que hay un derecho que no está escrito pero que tenemos que aceptarlo como admisible, digamos, ¿no? Bueno, eh, paso a esto de la clasificación de las constituciones. Eh, Obviamente acá nada de esto es la verdad revelada y la única el dogma, ¿no? Esto es así, no de otra manera, pero ayuda a ubicarse, ayuda a buscar esto de nuevo. Ah, ayuda, decía, a ubicarse, ayuda a definir también lo que es una constitución, partiendo de la base de distintas posibilidades que existen. Por ejemplo, esto que ustedes tienen acá en la lámina. Constituciones constituciones originarias y derivadas. ¿A qué le llamamos originarias? Bueno, a la primera constitución, al acto constituyente. Acá digo una cosa que probablemente esté repitiendo, pero cuando se constituye un nuevo Estado aparecen normas que, digamos, definen esa constitución de nuevo Estado, para ser más explícitos y más claros. Arrancamos con un nuevo Estado, por ejemplo, 18 de julio de 1830, que fue jurada en las distintas localidades de la naciente República, ¿no? El Estado Oriental del Uruguay le llamó, pero más adelante hablaba de República. En el momento en que esto se constituye, hay una serie de normas sobre quién ejerce el gobierno, de qué manera se ejerce el gobierno. Por ejemplo, existía el presidente, sí existía. ¿Quién lo elegía? Lo elegía la Asamblea General. No era el sistema electoral que tenemos hoy, que es posiblemente más democrático, que llega más a la gente, pero arrancamos así. Constitución originaria, entonces, es el primer paso, digamos, de un nuevo Estado, de un nuevo ordenamiento jurídico acá. ¿Sí? ¿Alguien comentó algo? Bueno, ¿qué quiere decir pi, pi, pi? A ver, los voy a silenciar. Este, Decía, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir constituir un nuevo Estado? Significa decir, bueno, a partir de ahora estamos en el concierto de los estados del mundo. En 1830 no había Naciones Unidas, ¿no? Obviamente, pero hoy las hay y uno a veces se pregunta como organismo si sirve, no sirve, para qué sirve, pero bueno, pero eso es harina de otro costal. Pero ahí tenemos un ejemplo de una nueva constitución, de un nuevo Estado y de un nuevo ordenamiento jurídico que pasa a existir a partir de ahí. Las normas anteriores se siguieron aplicando de cualquier manera, ¿no? Ejemplo, recién en 1907 se abole en nuestro país la pena de muerte, ¿no?
Antes de eso se aplicaban normas anteriores que regían en el gobierno colonial, etcétera, y que decía que determinados delitos eran castigados o debían ser castigados mediante la privación de la vida de la gente. Bien. Entonces, acto originario, constitución originaria, acto originario, ahí está el nexo entre los dos conceptos. Constituciones derivadas son aquellas que no son originarias, decía, se aprueban en función o de acuerdo con los mecanismos previstos en aquella constitución originaria. Por lo general es normal que las constituciones contengan algunos elementos que aparecen casi siempre, con gran frecuencia. Por ejemplo, una especie de declaración de derechos humanos, ¿no? Para garantizar la vigencia de los derechos y de alguna manera decir el Estado tiene el deber de proteger estos derechos. Tiene una parte orgánica, o sea, ¿por qué orgánica? Porque organizamos quién ejerce el poder ejecutivo, si será un presidente, si será un rey, si será, no sé, ¿no? Pero son normas que aparecen. Y después, una cosa que también aparece con frecuencia es la posibilidad, el mecanismo, más que la posibilidad de reformar la Constitución. O sea, partimos de la base de que hoy este es un texto que nos sirve, que nos sirve, digo, no estoy diciendo que no sirve, que nos sirve, que estamos de acuerdo, que lo vamos a aplicar, que lo juramos el 18 de julio, ¿no? Bueno, yo era muy joven, no había llegado todavía, pero en fin, creo que se entiende lo que quiero decir. Este, pero ahí aparece el mecanismo para cambiarla, eventualmente, ¿no? Para cambiarla porque de repente en 30 años, 40 años, en 10 años, descubrimos que hay necesidad de modificar algunas cosas. Y entonces ahí aparecen los procedimientos. Actualmente nosotros tenemos esto regulado en el artículo 331 de la Constitución. Silvana Casaravilla, adelante. Estás silenciada. Tiene que ahí apretar. Ahí está, ahora sí. Quería preguntar si puede repetir la parte de derivados. No, Usted no, sí, dijo cómo no. son, gracias. Es decir, es como una especie, diríamos, de derivado, hablando de derivadas, es como una especie de consecuencia, podemos decir, del hecho de que había una constitución originaria. Ejemplo, 1830 se estableció la primera constitución del Estado Oriental del Uruguay. Tenía un mecanismo para cambiarla, ¿no? Que no era el actual, pero en función de eso, por ejemplo, en 1918, no, perdón, en función de eso, en 1912 se aprueba una ley que modifica el procedimiento para cambiar la Constitución, de acuerdo con el procedimiento previsto, y ahí tenemos un ejemplo de constitución derivada, la de 1912, que se cambiaba la Constitución sin plebiscito, pero sí por ley. A partir de ahí se crea la idea del plebiscito, ¿no? Y después hubo modificaciones y después en 1942 se consagra el mecanismo que hoy está en el artículo 331, que es la forma de cambiar la Constitución. Quiere decir que si mañana, por ejemplo, el primer procedimiento previsto es el llamado de iniciativa popular. Hay que salir a juntar adhesiones, firmas para cambiar la Constitución y se propone un texto orgánico, digamos. Un texto, bueno, modifícase el artículo 31 o se modifica el artículo 31 de la Constitución vigente que tendrá esta nueva redacción, esta redacción. Entonces ahí tenemos. ¿Por qué derivada? Porque se modifica mediante el procedimiento que se previó en aquella originaria. ¿Está, Silvina? ¿Se entiende? Sí, entendí, gracias. Bárbaro, muy bien. Juber de León. Adelante, estimado. Buen día. Buen día. Era sobre algo que se comentó en la clase pasada, en el último minuto, era la Ah, contradicción aparente entre
el inicio del 331 y las cláusulas pétreas. Ah, sí, 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 claro. Y en definitiva, la pregunta o la duda es, ¿se puede modificar la Constitución en forma total? Porque parcial, sí, pero Sí, no, total, parcial y total también. Quizás total lo también. más habitual, no me atrevo a decir porque de repente me dicen, no, mire, más o menos, pero lo más habitual es a partir del 1 de mayo del año próximo regirá esta nueva constitución y ahí eh, cambiar todo, escribirla toda de nuevo, ¿no? La práctica histórica muchas veces ha sido otra, ha sido modifícase el artículo tal, tal y tal, y ahí tenemos una modificación parcial. De cualquier manera, el procedimiento para cambiarla es el mismo. O sea, es posible cambiar una frase sola, vamos a tener el mismo mecanismo, el mismo plebiscito al final, etcétera, ¿no? Escribirla toda de la primera palabra a la última. Claro, escribirla toda de la primera palabra a la última demanda un esfuerzo, yo diría casi sobrehumano, ¿no? Un enorme esfuerzo. Pero desde el punto de vista formal, desde el punto de vista del procedimiento, es el mismo procedimiento para cambiar una palabra que para escribirla toda de nuevo, ¿no? Y bueno, y la contradicción que usted decía es la siguiente, que por un lado tenemos dos, por lo menos dos, ¿no? Cláusulas que dice jamás será, jamás no sé cuánto, ¿no? O sea, no sea cosa que el hijo del rey de España, que es un Borbón, ¿no? Porque es la dinastía, un día descubra y diga, ah, no, yo vengo, me voy al Río de la Plata, porque estas son las colonias españolas, ¿no? Creo que a nadie se le va a ocurrir, esto es encachada prácticamente, pero hay una especie de contradicción, porque jamás, jamás, jamás está fenómeno, ¿no? No estoy hablando de grupos beligerantes, estoy jamás con J, ¿no? Pero nunca será patrimonio. A ver, también es un artículo que está ahí casi en forma simbólica, ¿no? A nadie se le ocurre hoy por hoy decir, bueno, van a venir los Borbones y se van a quedar con la República Oriental del Uruguay, ¿no? No, es absurdo, digamos. Pero está escrito. Y uno puede decir, ah, bueno, si dice jamás, esto no se puede modificar. Y la contradicción está que el artículo 331 arranca diciendo, deme un segundito, así no hacemos el esfuerzo de apelar a la memoria. La presente constitución, la primera frase, podrá ser reformada total o parcialmente conforme a los siguientes procedimientos, y ahí tenemos A, B, C, D, E, ¿no? Entonces, hay una contradicción, y puede ser. Tal vez en una reforma algún día haya que sacar el artículo 2 y el artículo 3. En realidad, a esta altura sirven de poco, ¿no? Pero, a ver, como digo una cosa, digo la otra, ¿no? Parafraseando a un hombre público que existió en la República. Como te digo una cosa, te digo la otra. El artículo 2. Ella y será para siempre libre e independiente de todo poder extranjero. En el fondo, tampoco me molesta que esté ahí, digamos, ¿no? Desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista conceptual, jamás será el patrimonio de persona ni de familia alguna. Algo estamos diciendo, esto es una república. No puede venir alguien. Claro, hoy por hoy, ¿dónde en el mundo hay alguien que dice yo soy en el mundo civilizado, por lo menos, ¿dónde hay alguien que dice, ah, yo soy el dueño de tal país? De repente es el dueño en el fondo, pero no lo confiesa, no lo dice, ¿no? Eso también se da en nuestro mundo, ¿no? Pero bueno, de repente es el dueño porque tiene un poder tal que cuando viene un disidente, un buen día, milagrosamente se cae de un quinto piso y se muere con el golpe, ¿no? O con el susto, no sé. Bueno, por eso les digo, ¿no? Entonces, me molesta, la verdad no me molesta. Y es probable que si mañana alguien me dijera, mire,
le quiero pedir, usted que está, que le gusta el tema, que está en eso, le quiero pedir que redacte esto de nuevo. Yo no sé si me atrevería a toquetear eso, ¿no? Porque en el fondo, yo qué sé, es una declaración que tiene un valor hasta sentimental, si se quiere, ¿no? Jamás será patrimonio de persona ni de familia alguna, la soberanía, bueno, después seguimos, ¿no? La soberanía radica en la nación, o sea, es un complemento esto de la soberanía, porque ¿qué es la nación? La nación es el conjunto de los ciudadanos. Ese conjunto de los ciudadanos es el que puede, ahora vamos a hablar del artículo 331, es el que puede darle el espaldarazo final al cambio constitucional. En el plebiscito no tenemos mecanismo de reforma hoy y a partir de 1942, sin plebiscito. Pero eso es toda una declaración de principios también, ¿no? Bueno, entonces seguimos un poquito, si les parece. Originarias derivadas, creo que quedó. Después, acá, más que constitución en sentido material, yo diría normas constitucionales en sentido material y en sentido formal. Y acá vamos a decir lo siguiente: ¿qué es la materia constitucional? Y es lo que habitualmente se pone en las constituciones. O sea, ¿qué es lo que hay habitualmente? Y cómo se organiza el gobierno, quiénes son los que en definitiva legislan, qué se necesita en la constitucional. Ahora, podemos pensar en poner otras cosas que no están habitualmente en la constitución, y sí, si se cumplen las formas, que es lo segundo que ustedes tienen allí eh, descripto, ¿no? O sea, podemos poner, yo digo esto a título de broma, ¿no? Pero supongamos que mañana alguien, supongo que acá hay alguien que ya me lo oyó, pero igual, me parece que ayuda a entender. Imaginemos que alguien dice, acá hay reglas que hay que imponer y vamos a ponerlas en la Constitución, ¿no? Porque una ley es más complicado, en fin, de esto también hablaremos más adelante. Entonces, pongámosle en la Constitución una especie de reglamento para los cumpleaños de 15 de las adolescentes, ¿no? Una locura. Pero si a alguien se le diera por decir, a mí me parece que tendría que estar, sale a juntar firmas, consigue el 10% de los ciudadanos, va al plebiscito y se lo aprueban, alguien dirá, estamos todos locos, ¿no? Pero independientemente de eso, y si se cumplieron las formas, está allí. Voy a un ejemplo en serio, ¿no? No este del cumpleaños, que en el fondo es una ironía, digamos. Voy a esto. 1989, hubo un ciudadano que planteó la posibilidad y el derecho de los pasivos a mantener el nivel adquisitivo de sus pasividades, ¿no? Jubilaciones, pensiones, etcétera. Empezó a mover eso, empezó a recabar adhesiones, consiguió las necesarias, se hizo el plebiscito porque no hay alternativa. Si nosotros conseguimos juntar el 10% o más, ¿no? Más del 10% de ciudadanos que aprueban un proyecto, insisto, de reforma, y vamos al plebiscito en ocasión de las siguientes elecciones, entonces, y se aprueba, y bueno, no, me parece que es un bolazo, que el tema no debería estar en la Constitución, que es una manera de degradar a la Constitución. No estoy hablando del caso que estoy hablando, digo cualquier otro caso, cualquier otro ejemplo que se les pueda ocurrir. Se cumplieron las formas, está dentro de la Constitución, y nadie puede decir que no. Este, una cosa que alguna vez decía yo, ironizando, ¿no? eh, em, Algún día esta materia no solo se va a llamar derecho constitucional, sino que va a ampliar su nombre y se va a llamar derecho constitucional y de la seguridad social, porque le van a querer meter a la Constitución una serie de reglas, porque estuvo la reforma de 1990, pero después, 4 años después, hubo otra, que también tenía que ver con el tema pasividades, ¿no?
Y en ocasión de las últimas elecciones, hubo una propuesta también de modificación, o sea, aquello de quedarse, que el Estado se quedara con el dinero que está ahorrado en las AFAP y la supresión de las AFAP y todo eso. No fue acompañado por la ciudadanía, o sea, sí por un sector, ¿no? Que acompañaron la propuesta y obtuvo una cantidad muy respetable de adhesiones, muy respetable por el número. Hubo quien dijo no es una buena solución, por ejemplo, porque esto nos coloca en una situación, bueno, también es cierto, incluso yo no sé si ustedes se acuerdan, hubo incluso una expresión de una serie de economistas vinculados al partido más afín de aquellos que estaban proponiendo la modificación, pero dijeron, no, esto es un error, no nos metamos en este lío. Yo participé de algún encuentro y tuve una mirada crítica sobre eso. No me pareció que fuera una buena solución y me pareció algo peor todavía, que es mi opinión, por favor, no estamos, acá nadie viene a hacer proselitismo ni a decir, no se trata de eso. Pero yo decía, nos puede generar un problema porque si es posible juntar firmas y ir a un plebiscito y de alguna manera romper un mecanismo que estaba consagrado ya con el apoyo mayoritario, ¿no?, de la gente, entonces si estamos dispuestos a esto, capaz que nadie en el mundo se le va a ocurrir invertir en este país que hace eso 30 pesos, ¿no? Entonces, este fue el argumento que yo manejé en su momento. Digo, insisto, no soy el dueño de la verdad, no pretendo, pero realmente les digo, esto fue lo que yo sostuve en alguna ocasión en que fui consultado. Enzo Lagos, adelante. Hola, profe, buen día. Buen Acá día. en 2019 hubo un intento de propuesta de reforma, ¿no? Hubo dos propuestas. En ocasión de las últimas elecciones estamos. No, a ver, espere un poquito. 2019. No. No, estaba pensando en las últimas elecciones, noviembre estamos del 2024. En el 2019, si la memoria no me es infiel, creo que también hubo alguna propuesta de reforma constitucional que no prosperó, ¿no? Que no prosperó. Pero bueno, en las últimas tuvimos dos casos. El tema de las AFAP y eso, y después una propuesta originada por otro procedimiento, no por la iniciativa popular que implica adherir, juntar firmas, etcétera. El otro era el de llamado iniciativa legislativa que modificaba el artículo que dice que el hogar es un sagrado inviolable y que de noche solo con autorización del jefe del hogar se puede allanar, se puede ingresar y eso. Y de entrada las encuestas decían que eso iba a obtener el apoyo y después fue mermando el apoyo, lo cierto es que no salió. Alejandrina Jafaliana, adelante. Hola, profe. Disculpe la molestia, capaz que lo dijo yo entré justito a las 8 y ya había empezado la clase, porque todo esto ya lo dimos. Nosotros habíamos terminado en clasificación de las constituciones en función de la facilidad para su modificación, que dijiste Ajá. que eran rígidas, flexibles, Ah, semirrígidas, sí. elásticas o plásticas y pétreas. Es cierto, es cierto, es cierto. Yo lo que pasa es que cuando hice el cuadro entonces no, había puesto rígidas flexibles, exactamente, exactamente. Bueno, de cualquier manera, es un repaso rápidamente, lo vemos y entramos allí en donde habíamos dejado en la clase Ah, bien, bien, pasada. gracias. Las disculpas del caso. Perdónenme, el problema que tengo es que estoy llevando en paralelo uno, dos, tres, cuatro cursos, entonces a veces no son exactamente iguales, ¿no? Pero a veces uno dice, ¿dónde quedé yo la última vez, ¿no? Por eso estoy haciendo este cuadro para evitar ese problema. Y hoy me equivoqué. Las disculpas, ¿no? Bueno, sentido material, el contenido, sentido formal, el procedimiento, ¿no? Cada vez que hablamos de formalidad, el procedimiento. Escritas consuetudinarias, esto también lo vimos, escritas son lo que tenemos nosotros, básicamente. Ahí está la idea de que cuando está escrita la cosa
es más garantista, ¿no? Porque no es que, no, yo interpreto la costumbre, me parece, creo tal cosa, en definitiva estoy en lo que resuelva el operador, que es el juez, ¿no? En cambio, en fin, es como todo, es opinable. Las consuetudinarias que existen en algunos países implican reconocerle valor normativo a la costumbre. ¿Y qué es la costumbre como fuente de derecho? Una práctica constante, no exceptuada, que se hace durante un tiempo determinado y los jueces, por ejemplo, consideran que esto, aunque no esté escrito explícitamente, no esté tipificado explícitamente, esto es una regla de derecho que debe aplicarse. Ejemplo de esto, el modelo inglés, que es mixto, ¿no? En realidad es flexible, por tanto, ahora vamos a volver a lo de la flexibilidad. Es flexible, por tanto, una ley del Congreso, una ley del Parlamento, puede modificar la organización del Estado. Y eso es materialmente una norma constitucional. Bien. Pero claro, existen en algunos lados, ¿no? Después, esto también lo vimos, codificadas un solo documento, como tenemos nosotros, dispersas varias leyes. El problema es que si la dispersión es grande y son muchas leyes, de repente nos enfrentamos con que la norma que se aprobó el 30 de marzo deroga la del 24 de marzo. Y entonces ahí, pero deroga o no deroga, es una derogación, si es expresa no hay problema, pero si es tácita, o sea, estamos consagrando una norma distinta a la anterior, entonces ahí puede haber un problema, porque ¿cuál se aplica? Puede ser muy clara la cosa y no hay problema, pero ¿y si no es tan clara, entonces derogó o no derogó? ¿Va? Bueno, y ahora acá habíamos quedado, ¿no? Rígidas y flexibles. James Bryce era un diplomático que estaba en Estados Unidos, allí a principios, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Se enfrenta a la realidad norteamericana, a la realidad estadounidense, y clasifica, dice, hay constituciones que son rígidas, o sea, son difíciles de cambiar, implican un procedimiento, diríamos, más agravado, más complejo que el común, lo que puede condecir con el hecho de que, bueno, lo que pasa es que la Constitución es la norma más importante, entonces, para cambiarla no puede ser una ley aprobada por una mayoría circunstancial. De repente me dicen, la tiene que aprobar el Parlamento, pero por una mayoría especial, cosa de no andar toqueteando, digamos, ¿no? Manoseando el texto constitucional sin una gran apoyo, digamos, ¿no? Parlamentario. Pero en general, digo, nuestro sistema es otro. O sea, ¿existe la iniciativa parlamentaria? Sí existe. Yo diría que los 4 procedimientos que tenemos previstos, en el primero hay uno derivado, cabe la posibilidad de una participación del Parlamento, del Poder Legislativo, en algún momento del procedimiento. Por ejemplo, el mecanismo de Convención Nacional Constituyente, que se reimplantó en 1942 y que después nunca se usó a partir de ahí. Ese mecanismo culmina con un plebiscito también. Hay una aprobación previa de la Asamblea General, que es un órgano electo en las últimas elecciones, ¿no? Sus integrantes, todo eso. O sea, hay una participación del Parlamento en el procedimiento. Pero acá tenemos las cosas un poco más sencillas, porque cualquiera sea el mecanismo, tiene que haber un plebiscito final. Y si el plebiscito sale aprobando, bueno, fenómeno. Esta es nuestra nueva constitución. Si no se aprueba, seguimos con la vieja, con la anterior. ¿No? Bueno. Entonces ahí ustedes tienen traducido lo que Bryce decía en torno a esta idea, ¿no? Él decía, bueno, las antiguas, caso Gran Bretaña, ¿no? Que como Estado era muy anterior. Acá estábamos en presencia de colonias inglesas que
finalmente declararon su independencia de la corona británica. Entonces, las normas, se constituye un nuevo Estado, las normas constituyentes y constitucionales son más modernas. Entonces, es lo que advierte Bryce. Pero resumiendo, constituciones flexibles se cambian mediante el procedimiento general de elaboración de las leyes. Constituciones rígidas, hay un procedimiento agravado, más difícil de llevar adelante, que tiene que ver con la solemnidad que probablemente le quieran dar a la Constitución, no se manosea sino más, por ejemplo. Bueno, acá algunas cosas que incluso ya mencionamos, pero bueno, valga la pena, vale la pena repasarlas, ¿no? Rígidas, procedimiento distinto al de la ley ordinaria. Esto viene, si son rígidas, viene de la mano de alguna otra cosa. Por ejemplo, la posibilidad de control de constitucionalidad, o sea, que un órgano, un tribunal con la competencia debida para esto, pueda decir, ah, no, esta ley que se acaba de aprobar dice una cosa contraria a lo que dice la Constitución y por tanto tiene que haber un mecanismo para no aplicar la ley y seguir aplicando la Constitución. Ese es digamos, una consecuencia de la rigidez de la Constitución, lo del control de constitucionalidad, porque si no hay quien pueda proclamar la discrepancia entre la Constitución y la ley posterior, entonces allí no sirve para nada todo el mecanismo. Tiene que haber un mecanismo. Y esto, la rigidez está de la mano de la idea que hoy recordamos de poder constituyente derivado, ¿no? Porque tengo un procedimiento específico, especial para cambiar la Constitución cuando estime que es adecuado. Generalmente las flexibles están en estados que continúan la tradición inglesa, ¿no? Pero bueno, no es imprescindible esto también. Se habla de constituciones semirrígidas y sobre esto un par de ejemplos que demuestran que bueno, que esto más o menos no es absolutamente definitivo. Semirrígida, ¿qué significa? Que si bien le reconocen a la Constitución una supremacía, no hay mecanismos de control, no hay mecanismos de defensa de la superlegalidad. Ahora, la verdad es esta, la verdad es que en los hechos no hay mecanismos, pero generalmente hay algún tribunal, algún juez que descubre que no puede aplicar una ley que dice algo contrario a la Constitución y a partir de ahí se pronuncia, aunque no hubiese estado escrito en su estatuto, se pronuncia diciendo, no, a ver, esta ley es inconstitucional, no la voy a aplicar. Acá tenemos el famoso caso Marbury contra Madison en Estados Unidos, porque esto sucedía ahí, donde la Suprema Corte termina diciendo, no, tenemos que aplicar la Constitución o la ley. La ley en ese caso lo que planteaba era la posibilidad de una persona que había sido en el gobierno anterior designada para ejercer como juez, ese era el amigo Marbury, ¿no? No se lo reconocían. Entonces finalmente dice, bueno, yo tengo un derecho legal, hay una ley que me ampara, me voy a presentar ante la justicia para que me reconozcan lo que dice la ley y ahí la Corte Suprema dijo, no, pero nosotros no nos podemos meter en la competencia que no es nuestra, la separación de poderes, o sea, el poder ejecutivo, en fin, es el que gobierna, todo ese tipo de argumentos para sacar una sentencia que desestima el planteo de Marbury a que le den. Yo no sé cómo terminó la historia finalmente, pero bueno, ahí se planteó el tema y es muy frecuentemente citado el caso, ¿no?
Yo les decía, creo que esto lo dije también, hablando de un caso que en el fondo tenía una sustancia mucho más importante, que era el caso Dred Scott. Este hombre él y su esposa eran esclavos. Había una ley que era el Estatuto de Missouri, se conocía así, que decía que una persona que hubiese, aunque tuviese la situación de esclavo, que hubiese habitado en un estado no esclavista, entonces era automáticamente manumitido. Este hombre era, y su esposa servían a un médico militar que probablemente los trataba bastante bien al punto que no plantearon esto hasta el fallecimiento del doctor, ¿no? Y ahí dijeron, bueno, es el momento. Vivimos en tal estado, porque lo habían destinado allí al médico y se llevó al matrimonio, ¿no? Estuvimos ahí, es el momento de que nos reconozcan la libertad, ¿no? Buah. Y ahí la viuda se puso a complicar la vida, ¿no? Que no, que sí, que no, no sé qué. Bueno, finalmente el tema llega a la Corte Suprema y la sentencia que se basa, recuerda la jurisprudencia anterior que ya había tenido, termina siendo una asquerosidad, ¿no? Porque si bien sostiene la separación de poderes y que hay que aplicar la Constitución y no la ley, y yo qué sé cuánto, termina concluyendo en que los esclavos no tienen derecho a ir ante la justicia federal, por ejemplo. Termina diciendo que esto afectaba el derecho patrimonial de la viuda, yo qué sé, y todo ese tipo de cosas. Y terminaron sacando una sentencia que de alguna manera justificaba la esclavitud, ¿no? En lo cual es nauseabundo, si me permiten emitir una opinión, ¿no? Pero claro, estábamos en el siglo XIX, digamos, ¿no? La esclavitud después se abolió por una reforma constitucional y determinó una guerra con muchísimos fallecidos, muchísimas víctimas, e incluso el asesinato del presidente Lincoln. Ah, viene a oír la clase. Yo tengo acá una especie de escritorio donde tengo la computadora y debajo Olivia, que es la perrita que tenemos, entonces se mete ahí abajo y escucha la clase o me ayuda cuando estoy haciendo un escrito, por ejemplo. Entonces le abrieron la puerta y acá está Olivia debajo de la mesa. Bueno, entonces, semirrígida, yo decía más o menos, ¿no? ¿Por qué más o menos? Porque siempre aparece alguien que dice, bueno, pero a ver, juguemos en serio, si la Constitución está por arriba y me aprueban una ley que dice algo distinto, entonces tenemos un sistema flexible. Entonces, ¿dónde se va la rigidez? Se va por el caño, no, 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 no tenemos rigidez. Eh, y aparecen mecanismos de control como para decir, claro, serán, al principio serán pocos, porque los jueces de pronto no se animan. Yo tengo, en algún lugar lo saqué, pero no, nunca pude conseguir la sentencia si es que existió, que incluso nuestro medio, alguien dijo, no, no, pero vamos a aplicar la Constitución antes de 1934, donde se instaura el control por la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Pero antes de eso, que alguien había dicho, no, aquí hay que aplicar la Constitución y no la ley. Pero no conseguí la sentencia, lamentablemente, porque como dato histórico estaría bien. Bueno, y después tenemos, para completar el cuadro, elásticas o plásticas, que ahí el tema es el siguiente, regulan poca cosa, poquita cosa. Entonces, como regulan poco, es fácil, perdón, a ver, es fácil no violar la Constitución. O dicho de otra manera, es difícil violarla porque como trata algunos puntos específicos, entonces, bueno, no, 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 ¿qué voy a sacar? ¿Una ley que le discuta al presidente sus potestades como presidente? No, no, nadie se va a tirar a eso, ¿no? Bueno, y después están las cláusulas pétreas que
arrancamos hablando de esto, eternas, inmutables, etcétera. Tenemos lo del 331, total o parcialmente. Entonces, si se puede modificar parcialmente, si se puede modificar parcialmente, entonces puedo modificar también el artículo 2 y el artículo 3. Me remito a lo que ya dijimos. A ver, quiere salirme, vale. O yo sé si. Lo bravo sería que viniera acá y se pusiera a ladrar, ¿no? Bueno, habíamos quedado por ahí, ahora que me acuerdo. Normas, tipos de normas, ¿no? Entonces tenemos normas dogmáticas, la parte dogmática de la Constitución. Ahí tenemos las bases fundamentales del Estado, los principios. Esto que hoy mencionamos de la independencia para siempre está dentro de la parte dogmática. El hecho de decir regular, en fin, por ejemplo, que este es un Estado unitario y que el gobierno central gobierna desde el río de la Plata hasta el río Cuareim, ¿no? En toda la República, es lo que es de su competencia. Y después, bueno, la soberanía nacional y toda la sección que tiene que ver con los derechos humanos, digamos, los derechos de las personas. Generalmente tiene sentido incluir en la Constitución, es frecuente además, toda una declaración de derechos. Quizás acá estemos eh, tomando la experiencia francesa, ¿no? A partir de la Revolución, aquella declaración de 1789, ¿no? La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y a partir de ahí, y bueno, arrancamos con el reconocimiento. Los norteamericanos fueron precursores en el tema de una constitución nacional, una constitución del Estado, se manejan con enmiendas. O sea, el texto sigue siendo el mismo, pero ¿dónde aparecen las modificaciones? No cambio el artículo tal, además son 7 artículos, ¿no? En realidad en la práctica son 7 capítulos, porque algunos son artículos muy extensos, pero ¿qué aparecen? Aparecen las enmiendas. Entonces la abolición de la esclavitud fue una enmienda de la Constitución. A partir de ahora no hay más esclavos. Este, por ejemplo, lo que no tienen por el momento es la abolición a nivel federal y para todo el país de la pena de muerte. O sea, hay estados que la conservan y hay estados que no la conservan, pero sí lo que tienen es el reconocimiento de la autonomía de los estados. Entonces son principios, bases dogmáticas, podemos decir. Y en estos casos también si tenemos algún enunciado que, en fin, me pongo de pie, ¿no? Porque está muy bien. El artículo 8 cuando habla de la igualdad, el artículo 10 cuando habla de la libertad, el artículo 5 el de la libertad de cultos y la laicidad del Estado, ¿no? En fin, me cuesta pensar una redacción mejor de que estas normas que son las bases del Estado uruguayo, ¿no? Claro, uno dice, a nadie, ejemplo, artículo 26, a nadie se le aplicará la pena de muerte. Y eso es verdad, desde la óptica del Estado. Ahora, tenemos ajuste de cuenta todos los días o todas las noches, ¿no? Entonces, alguien aplica una pena de ese tipo porque no le pagaron la dosis o lo que sé, ese tipo de cosas tan preocupantes, ¿no? Bueno, después tenemos algunas normas programáticas. A esto sí que no habíamos llegado. ¿Qué significa esto? Esto es un enunciado que hace el constituyente, eh, reconociendo, por ejemplo, un derecho determinado, pero es más bien, y esto la Suprema Corte de Justicia lo ha sostenido en algún caso, es más bien una especie de programa de acción para los legisladores, para las otras autoridades como para decir, por ejemplo, el derecho a una vivienda decorosa. Está consagrado constitucionalmente. Ahora, me da el derecho de ir al Ministerio de Vivienda y decir, ven, opa, acá estoy, vengo a buscar la llave del apartamento que quiero comprarme en Punta del Este.
no funciona ahí, sí, es una norma programática. Es verdad, sin embargo, que hay distintas lecturas sobre estas cosas. Yo me tocó ser jurado de una monografía para obtener el título de profesor adscripto y la colega que estaba haciendo la cosa sostenía, este, discrepando con la Suprema Corte de Justicia, que había determinado tipo de derechos que eran ejecutables judicialmente, ¿no? Entonces voy, pido un amparo que se hizo y que se aprobó por la justicia de familia. El caso era una situación familiar crítica con una madre sin pareja, digamos, y varios hijos y eso, ¿no? Y entonces a alguien se le dio por plantearle a la justicia de familia, bueno, estos niños no pueden quedarse a dormir en la calle. Entonces le reclamaron al Estado una solución de vivienda. Exactamente, es decir, creo que la solución sí apareció. Ahora, ¿en qué medida se puede generalizar? ¿No? Porque puede dar lugar a abusos o sin ánimo de abusar de nada, puede dar lugar a una situación en que en algún momento el Estado digo, bueno, se me acabaron los fondos, yo ya no puedo, hice todo esto, estoy fomentando, porque ahí viene lo programático. Ahora, ¿qué le puedo reclamar al Estado? No le puedo reclamar, me remito a la broma que dije recién, ¿no? A la ironía de hace un rato. Yo no lo puedo reclamar, pero estaría en falta el Estado si dijera no estamos favoreciendo la construcción de vivienda. ¿Y cómo se favorece? Bueno, hay distintos caminos. Por ejemplo, la administración directa, ¿no? El Estado, a través del Ministerio de Vivienda, por ejemplo, o antes era del Ministerio de Obras Públicas, de Transporte y Obras Públicas, ahora tenemos un ministerio específico. Dice, bueno, yo me voy a contratar a una empresa especial que se ponga a construir viviendas decorosas para poder entregarle. Tenemos experiencias como MEVIR, tenemos cosas que el Estado ha hecho. O puede decir, no, mi estrategia es otra, voy a hacer una ley de arrendamiento que facilite el arrendamiento de vivienda y con eso vamos solucionando el problema y voy manejando distintas opciones para cumplir el mandato, el programa constitucional, por ejemplo. Tiene que ver con nuestro Estado social de derecho, o sea, es un Estado de derecho, sí, pero además es un Estado de derecho con una preocupación sobre la situación de la gente y el principio de igualdad y ese tipo de temática, digamos. Bueno, entonces, normas programáticas, un programa para el legislador y para los demás gobernantes, diría también. O sea, si mañana dicen, abólese una ley, el derecho a la vivienda decorosa, entonces ahí eso sería inconstitucional. Pero si se dijera, bueno, acá vamos a manejar, vamos a administrar mecanismos para que la gente pueda acceder a la vivienda decorosa, entonces es otra cosa, ¿no? Hay otro tipo de normas, en fin, que uno puede considerar programáticas también, el tema, por ejemplo, el derecho a la salud, es decir, nadie discute que hay un derecho a la salud, pero bueno, ¿cómo lo defendemos? Existe el derecho y el deber a cuidar de la salud para evitar además salir a contagiar al prójimo, ¿no? Bien, normas orgánicas son las que organizan el Estado. El Poder Ejecutivo se ejerce de tal manera, el Poder Legislativo se ejerce de tal otra, habrá un Poder Judicial que tal cosa, los actos administrativos contrarios a la regla de derecho o dictados con desviación de poder son objeto pueden ser anulados, pueden ser anulados, son anulables cuando tienen esos vicios. Ahora, claro, hay una autoridad jurisdiccional que analiza si el vicio existe o no existe. Entonces, o anula o confirma el acto administrativo después de todo un procedimiento que puede llevar mucho tiempo también, un par de años a veces. Pero todo esto es la organización, ¿no? Ahora, una reflexión sobre esto. ¿Qué es lo más importante?
la parte dogmática que está consagrando mi derecho a la vida, mi derecho a la libertad de expresión, en fin, todo ese tipo de cosas. Les cuento un episodio que a mí me parece que es un buen episodio. Uno debe decir, arrancamos bien, empezamos bien. Cuando la Asamblea Legislativa y Constituyente, que se había empezado a actuar en el centro de la República, ¿no? Aquello del 25 de mayo, la Declaración de Independencia, lo de Florida, en fin, todo se transforma en Asamblea Legislativa y Constituyente también, pero empieza a trabajar en el tema de la Constitución que fue, de la primera, que fue la de 1830. Allí, dentro del elenco de compatriotas que estaban dedicados a esa tarea, estaban los hermanos Barreiro. Uno era Miguel, que era el que había contribuido, había sido secretario de Artigas, y el otro era su hermano Miguel, que era un sacerdote católico. Cuando se proyecta el artículo, lo que hoy es el artículo 5, entonces, ¿qué había ahí? La afiliación, nuevo Estado, el Estado profesa la religión católica apostólica romana, etcétera, ¿no? Y sobre eso prácticamente nadie discutió, no había problema sobre eso, porque era muy difícil concebir otra solución en este país en ese momento. Les cuento, ¿no? Ya lo debo haber dicho. ¿Cuánta gente teníamos en toda la República? Hay unas 75.000 personas, o sea, la gente que entra en el Estadio Centenario. Eh, entonces, ¿qué dice Miguel? Miguel dice, no, está bien, yo estoy de acuerdo, era un ministro de ese credo, ¿no? Pero habría que agregarle no admitiéndose ninguna otra, o sea, prácticamente prohibiendo las otras manifestaciones. Y ahí José Yauri, secretario de la comisión, le dice, no, no podemos decir eso porque estaríamos contradiciéndonos con la proclamación de la libertad de expresión de todo el mundo, ¿no? Es decir, a ver, yo creo que entre los 75.000 había pocos ateos, pocos agnósticos, probablemente hubiese poca gente que profesara otra cosa que el catolicismo, de manera que no era un tema demasiado dramático, pero lo de Yauri es un buen principio. En 1918 arrancamos ya con aquello de que el Estado no profesa religión alguna, ¿no? Lo del artículo 5, en el mismo sitio, ¿no? En el mismo sitio. La influencia de Valle y Ordóñez, de Domingo Arena, ¿no? En fin. Pero, pero bueno, pero esa fue el tenor, la tónica del Estado uruguayo a partir de ese momento. Este, todos perdón, todos los cultos son libres en el Uruguay, además, ¿no? Eso también está dicho, lo cual es una manera de manifestar la igualdad, eso es como me parece un complemento del artículo 8. El Estado no sostiene religión alguna, ¿no? Entonces esa es la separación de la Iglesia y el Estado en ese momento. Bueno, entonces, esperen un poquito a ver dónde estábamos. Organizan el Estado, las orgánicas y eso. Ah, no, pero estábamos hablando qué es lo más importante. Y bueno, mm, las dos partes son importantes. La parte orgánica debe estar al servicio de la base ideológica, filosófica que sostiene la Constitución. Y a veces uno también se plantea esto. De pronto, una noción de 70 y pico de artículos que digan, bueno, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la libre expresión, la libertad de cultos, todo eso, ¿no? Yo de repente alcanzaría con organizar lo orgánico adecuadamente, cosa de que no haya dudas. Ejemplo concreto, ¿no? La Constitución en un lugar habla de la separación de poderes, a título expreso. Pero si yo me pongo a analizar la competencia del Poder Judicial, la competencia del Poder Ejecutivo y del Legislativo, e incluso de los
organismos de control, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral. Si me pongo a analizar eso, la competencia probablemente llega a la conclusión de que el presidente tiene esta competencia, pero no puede invadir la de otro. El presidente no imparte justicia, el presidente maneja la administración, entre otras cosas, comanda con el ministro, no el presidente solo, con el ministro correspondiente, el manejo de la fuerza pública, sin la cual no hay vigencia de los derechos tampoco, porque escribir una cosa en un papel y después agarrar el papel, romperlo y tirarlo al tacho de la basura tampoco implica la vigencia de los derechos, ¿no? Me saqué las ganas, escribí una poesía, pero no sirve para nada, ¿no? En cambio, si, parafraseando a Virdó, ¿no? Si yo tengo detrás de eso el poder correspondiente al poder ejecutivo, que sostiene la fuerza pública, etcétera, entonces ahí cuando el juez dicta una sentencia, hay quien la aplica, no es el juez el que va a la casa de fulano de tal a decirle, mire, hemos llegado a la conclusión que usted cometió tal delito, acompáñeme. El juez no va, no tiene sentido de que vaya, ¿no? Pero le pide la colaboración y va de repente un grupo de policial en fin, cumplir con la orden de allanamiento y tratar de detener a la persona que cometió, por ejemplo, un delito determinado. Bueno, entonces, ¿qué es más importante? Y todo es importante al final, ¿no? Permite armar una unidad que llega a las soluciones que al final se aplican, ¿no? Bueno, después normas transitorias y especiales. Acá pasa lo siguiente. Al final de los artículos, los 332 artículos numerados, aparecen otros artículos después que son disposiciones transitorias y especiales, que son artículos también, pero que tienen rango constitucional, eso no se discute, pero que se identifican por letras, bueno, tampoco hay problema con eso, pero que muchas veces lo que contienen es, por ejemplo, disposiciones para entretiempo, para a partir de, o sea, por ejemplo, que digan una cosa, la ley regulará tal y tal cosa, pero hasta que la ley se sancione, se aplicarán estos principios, estas bases. eh, por ejemplo, tenemos allí el literal W, por ejemplo, bueno, que habla, que apareció en la reforma constitucional del 97, que supuso un cambio del sistema electoral importante, candidato único por los partidos políticos, separación de las elecciones departamentales y las nacionales, por ejemplo, lo del candidato único lo dijimos, ¿no? Entonces, y hay ahí un par de disposiciones que están a la espera de una ley que se sancionará por 2/3 de integrantes de cada cámara algún día, pero entre tanto aplicamos eso. Cuando en determinado momento se pensó en la posibilidad del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, apareció por allí una disposición transitoria que decía la ley creará tal cosa. Entonces, bueno, entonces estaba previsto, nadie podía decir que fuera inconstitucional, pero había que esperar la ley para que se creara. Nunca se aprobó esa ley. En la reforma de 1952, se crea el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y a partir de ahí empezó a funcionar. eh, Hace de un tiempo breve a esta parte, no solo eso, no solo se sigue funcionando, sino que además se fueron creando juzgados de primera instancia subordinados, que hoy son 4. Pero digo, la ley creará, pero nunca la creó. No, no. Bueno, entonces, ¿qué puede haber acá? Puede haber un proceso que se conoce como desconstitucionalización. O sea, es decir, son aquellos artículos, algunos hay numerados también, es decir, bueno, la ley regulará esto. Y entre tanto, acá estoy yo planteando estas soluciones, digamos, ¿no? Bien, seguimos. Según el origen, constituciones otorgadas. ¿Qué supone esto?
Esto supone que de repente quien fue un monarca absoluta, que no tenía límite, un buen día dice, caramba, yo he gobernado, he solucionado estos temas, no sé qué. Es el momento de poner límites, ponerme a mí mismo límites. Entonces, propongo, me consigo a alguien que me redacte, propongo y digo, bueno, a partir de ahora, yo el rey, que soy el que manda y todo eso, estoy otorgándoles a mis súbditos, a los habitantes del país que yo, en el que mando, en el que reino, les voy a dar este estatuto, ¿no? Y bueno, ahí está. Creo que la Carta Magna de 1215 al final tuvo esa apariencia, ¿no? Eso pasó a partir del momento que en la historia constitucional es un hito, a partir del momento en que los nobles ingleses al rey Juan le dice, vamos a seguir bancándote, lo decían en inglés, sino supongo en términos más académicos, más depurados. Te vamos a seguir bancando, pero mirá que acá el poder, nosotros somos una especie de asamblea que te acompaña en el gobierno, ¿no? Y después de eso derivó el parlamento y todo eso, ¿no? Bueno, entonces, constituciones otorgadas, el que manda otorga, regala, digamos, un texto constitucional. Después pactada, se supone que ahí hay dos colectivos distintos, dos partidos distintos, quizás, dos personas de extracciones diferentes, ¿no? Donde convienen organizar el gobierno de determinada manera y entonces ahí hay un pacto entre grupos, ¿no? Alguien alguna vez ha dicho un pacto entre el gobierno y el pueblo. Esto es muy difícil, ¿no? O sea, el pueblo puede pronunciarse en un plebiscito, en un referéndum, en una cuestión de ese tipo, pero más bien el pacto, uno diría, debe ser entre grupos que alcanzan o que tienen la expectativa de alcanzar el poder. En Colombia hubo alguna vez una constitución que fue objeto de un acuerdo, donde el acuerdo era para rotarse en el gobierno. Y bueno, y en algún otro país existieron expresiones de este tipo. Yo diría en el Líbano, por ejemplo, este, que lamentablemente está en medio de la crisis de Medio Oriente, ¿no? Este, los libaneses no tienen la culpa, pero bueno, tenemos en nuestra sociedad gente que inmigró en su momento de esos países y que se ha integrado perfectamente bien. Pero parte del pacto era que, bueno, que el presidente es cristiano, que el presidente del parlamento es musulmán de tal orientación, que el del otro, no sé, el de la otra cámara o algo así, también es musulmán de la otra y no sé qué, y bueno, y se armó un sistema que permitía que la gente conviviera, ¿no? Después vino lo que vino, el papel de los iraníes, bueno, toda esa historia, ¿no? Bueno, que al Líbano le ha costado, desgraciadamente, un esfuerzo, una destrucción, en fin, en medio de la guerra, ¿no? Bueno, y después del establecimiento democrático, ¿qué significa esto? Y bueno, una ratificación plebiscitaria, por ejemplo, lo que tenemos nosotros en el artículo 331. O sea, en definitiva, no, lo dije, lo vuelvo a decir, no hay reforma constitucional en nuestro sistema, algún día podrá cambiarse, pero en nuestro sistema, hoy, a partir de 1942 hasta hoy, no hay sistema constitucional, no hay, perdón, reforma constitucional que se apruebe sin un plebiscito final. Antes de esto, era posible, sí. Incluso había un sistema que lo tenemos desde 1942 y sigue vigente, que es el literal D del artículo 331, las leyes constitucionales. A partir de 1942, para que lo que se conoce, lo que se denomina ley constitucional, que es un procedimiento parecido a la elaboración de las leyes,
aprobadas por cada Cámara por 2/3 de sus integrantes, ¿no? A partir en 1934 decía, entonces se crea, se inventa este mecanismo, pero se daba esta situación, entraban a regir una vez que el Parlamento, por la mayoría especial esa que dijimos, aprobaba la reforma. Y lo que había empezado a aplicarse transitoriamente, en la próxima elección se hacía el plebiscito, ¿no? Entonces, ¿qué podía haber sucedido? Podía haber sucedido que, y alguna vez sucedió, ¿no? Que la reforma, ahora les cuento, que la reforma entró a regir pero que en ocasión de las siguientes elecciones fracasara la mayoría de los ciudadanos votaran en contra. Entonces caía la vigencia de la norma constitucional que ya había entrado. A partir del 42, mucho más fácil, o sea, después del plebiscito, y en el caso de las leyes constitucionales, la fecha la fija la misma ley, ¿no? A partir del plebiscito rige, antes del plebiscito no rige nada sobre esa reforma. Les decía, hubo un caso en el que la Corte Electoral entendió qué pasó. Se aprobaron en el mismo plebiscito, el mismo día, una ley constitucional y una reforma por otro mecanismo. ¿Qué pasaba? Las dos soluciones decían cosas contradictorias. O sea, lo cual no habla muy bien de nuestros ciudadanos, porque se supone que el que vota por sí o por no, vota por sí o por no un texto que conocía, que tiene una opinión formada sobre el texto. Bueno, en ese caso, este, y claro, esto en la práctica funciona de otra manera. Yo adhiero a tal corriente, a tal partido, algo así. Bueno, me dicen que hay que votar a favor de sí, voy y voto que sí. No me pongo a investigar lo que dice la reforma porque es complicado. Salvo que hubiese sido alumno mío y entonces sabe mucho de derecho constitucional, fuera de eso. Fuera de eso, no todo el mundo se maneja técnicamente, ¿no? Hablando esta última parte en serio. Bueno, este, vamos a ver si podemos redondear esto. Bueno, democráticas, en función del vínculo de la participación de la población. Pero acá el tema es algo más, ¿no? Porque dentro de las democráticas hay distintos sistemas. Un sistema presidencial, el modelo es Estados Unidos, parlamentario, el modelo es Gran Bretaña, y convencional, que es el mecanismo suizo. Cuando hablemos de, ¿cómo se llama?, de formas de gobierno, vamos a hablar de esto también, ¿no? Bueno, después constituciones democráticas, ¿no? Bueno, acá hay un autor, Carl Levenstein, que dice, clasifica los gobiernos y las formas de constitución, y lo vamos a ver, ¿no? Entonces dicen, hay constituciones que son cortinas de humo, no son, este, él hace una clasificación normativas, nominales y semánticas, ¿no? Y las semánticas son una gran estafa. O sea, yo tengo, la Constitución dice, tengo la Constitución, la aprobamos acá, fue plebiscitada, claro, había una sola posibilidad en las urnas, por ejemplo. Entonces, Levenstein dice, las semánticas son mentiras, ¿no? Una constitución de verdad es una constitución que organice de verdad el gobierno, que proteja los derechos, etcétera, ¿no? No las normativas. Las nominales son constituciones que tienen todo el procedimiento, que están incluso dictadas de buena fe para cambiar las cosas, pero bueno, socialmente no cuajaron, no entraron, porque es un nuevo estado que tiene, pongámosle, por ejemplo, una población analfabeto, una parte muy importante de la población analfabeta. Entonces, no me vengan con cosas raras, yo tengo que ver cómo hago para comer todos los días, ¿no? Y después teocráticas, o sea, teocráticas tenemos algún ejemplo en la vuelta, ¿no? Que se ha hecho notorio, o sea, por ejemplo, gobierna una especie de
comisión de clérigos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se basan fundamentalmente en un libro considerado sagrado. Bueno, a ver, acá está lo de Levenstein, de alguna manera ya lo dijimos, pero podemos en todo caso reenganchar el viernes con Levenstein, ¿no? Este, lo voy a anotar y reiteramos un poco esto y nos despedimos por acá. Yo me voy al consejo, este, hasta Levenstein, clasificación. ¿Ah? ¿Quedamos en eso? Perfecto, profe. Ahí va. Nos estamos viendo el viernes. A ver, no sé, Chao, ahí. profe. ¿Cómo? Había unas manitos por ahí, pero no sé. Bueno, eh, Nos vemos el viernes entonces. nos vemos el viernes, sí. Bueno, a Emiliano Que tengan Reyes, buena muchas clase. gracias. Chao. No me exagere, pero bueno.